Es para mí un privilegio poder enviar este saludo a todos los que están reunidos en el día de hoy y en esta obra final, que es la construcción de la Gran Carpa Catedral. El pueblo de Calley está muy agradecido a todos ustedes por todo el respaldo que le han estado dando a la obra acá en Puerto Rico. Obra que está ya en sus últimos detalles, aunque ya la carpa está terminada y se está usando. Faltan algunos detalles, pero sabemos que esa obra va a llegar un momento en donde Dios estará usándola ya en esa parte, en esa etapa de la visión que le fue mostrada al reverendo William Branham, que fue vista allí una serie de eventos y una serie de movimientos que se estaban realizando, como filas de oraciones, predicación, llamamientos, o sea, había acción en lo que se estaba llevando a cabo allí en ese lugar. Pero antes de eso, estamos viendo cómo Dios ya, a medida que ha comenzado las actividades bajo carpa, hemos visto cómo Dios ha estado usando progresivamente, como nos fue dicho por nuestro hermano William, que todo iba a ser en una forma progresiva, y como Dios ha estado obrando en una forma progresiva y ha estado usando este lugar de la Gran Carpa Catedral en una manera progresiva hasta que vayamos a ver ya el cumplimiento pleno de lo que le fue mostrado al reverendo William Branham. Todo empieza siempre en sencillo, en forma sencilla, hasta que llegue a esa parte culminante, la cual le fue mostrada al reverendo William Branham. Y para obtener todo eso que hemos podido obtener para lograr llegar hasta aquí, han sido ustedes los que brazo a brazo con sus congregaciones, ustedes ministros con sus congregaciones, han estado ayudando tanto en oración como aportación para llegar a tener ahora esta hermosa carpa, este hermoso auditorio, Gran Carpa Catedral, construida para la gloria y honra del Señor. Así que a veces no menciono al pueblo de Calley, pero quiero recordarles que siempre en mis saludos va siempre los saludos de toda una congregación que les ama a todos ustedes en amor divino, y espero muy pronto estar todos juntos para nunca jamás separarnos el uno del otro, porque hemos salido de Dios, pertenecemos a Dios y hacia Él es que vamos. Así que, agarrados de las promesas de Dios que Dios tiene para este tiempo, sigamos adelante sin desmayar. Recuerden que hay una promesa que Dios estará cumpliendo muy pronto, la cual es la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos. Pero recuerden que para eso hay que tener una llave, así como la tuvo Pedro allí, que abrió ya la dispensación de la gracia. Habrá una llave que tendrán los ministerios de Moisés y Elías en el día postrero, que abrirá tanto para la iglesia novia como para el pueblo hebreo también. Abrirá la dispensación del reino, y ahí estarán ocurriendo un sinnúmero de eventos en donde estará siendo impartida toda esa revelación, todo ese conocimiento que necesitamos para pronto ser transformados. Recuerden que todo el mensaje ha sido traído por el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, por el cual le damos gracias a Dios que haya traído esa gloriosa revelación, y ahora estamos repasando. No es un nuevo mensaje, el mensaje ya ha sido traído, la revelación ya ha sido dada, es hablando todo eso que ya ha sido traído y mostrando todo eso que nos ha dejado, hablándolo en la manera en que Dios ya ha tenido predestinada antes de la fundación del mundo, bajo carpa, que es la enseñanza. Todo es sencillo.
la manera que Dios está haciendo las cosas en este tiempo. Y a medida que vamos viendo, se nos va abriendo el cuadro y vamos comprendiendo muchas cosas que quizás antes no entendíamos, o lo entendíamos de una manera y ahora lo entendemos como es, o lo habíamos visto como era y ahora nos es confirmada. Y otras que no entendemos todavía, pues esperamos un poco y más adelante Dios nos las va a mostrar. Vamos a leer aquí. Yo iba a hacer solamente un saludito, pero tenía aquí unas anotaciones y algunos libros aquí, y yo creo que es el momento para hablarlas de una vez, y cuando tengan un tiempito pues pueden escuchar esto que estaré leyendo, y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes, lo cual ya ha sido bendición para mí. Lo titulo así: La llave de Dios. Dice: y ahora la revelación de la segunda venida de Cristo. De esa puerta en su segunda venida la tendrá un hombre, el cual tendrá el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos, para abrir esa puerta a la iglesia del Señor Jesucristo en este día postrero, la puerta del reino de Dios, para entrar por esa puerta, ser transformados y luego ser llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y luego regresar a la tierra para reinar con Cristo en el milenio. Para poder estar en el reino milenial, la persona tiene que haber entrado por la puerta de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. En su obra de reclamo tiene que haber entrado por esa puerta, que así como Pedro la abrió allá, la abre el que tiene el ministerio de los 2 olivos, de Moisés y Elías, y ese es el que tiene para el día postrero la llave, la revelación. Tiene la llave de David, así la tuvo allí Pedro. Y aquí miren a quién está colocando, que tiene esa llave, esa revelación, Moisés y Elías. Tiene la llave de David para la restauración del reino de David y la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo, para ser restaurado el trono de David. En el tiempo de José, acá sabemos, y en el tiempo de Pedro, sabemos que el único que tenía esa llave era Pedro, en el mundo entero. O sea, si Pedro no abría con esa llave, no abría esa puerta, no se podía pasar por esa puerta, que era Cristo en su primera venida. Y en su segunda venida, si Moisés y Elías, esos ministerios, no abren esa revelación con esa llave, no se puede pasar y no se puede entrar al milenio, como dice allí. No se puede entrar a la transformación, no se puede entrar al rapto, a la cena de la boda del Cordero y todo lo que hay detrás de esa puerta. En el tiempo de José, era un tiempo en donde ocurrieron una serie de eventos en la vida de José, las cuales vinieron a ser tipo y figura de lo que Dios estaría realizando en su primera venida y también en su segunda venida. José es un tipo perfecto de Cristo. Y dice, vamos a leer aquí un extracto del mensaje de Israel en Egipto, de este libro, este compendio. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Eso está en Génesis, sí, capítulo 45, está leyendo del Génesis, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de conmigo a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, hermano Branham dice, los que le habían rechazado, y dice el hermano Branham, ahora, solo un momento antes de que nos vayamos, José, después de todos esos años, había estado allí. Allí se levantó una hambruna en la tierra, y él, moviéndose, el pobre y pequeño José se había convertido en el hombre de la diestra. Y aquí sus hermanos, quienes lo habían vendido, él vio una visión de ellos viniendo, inclinándose ante él,
y ellos lo llamaron un soñador y uno que veía visiones, y trataron de matarlo, tan justo así como ellos. Jesús les predijo a esos judíos lo que ellos eran y lo que ellos habían hecho y lo que serían. Acerca del maestro de la casa, cómo es que él envió a su propio hijo y siervos, y cómo es que ellos lo mataron y todo lo demás así. Pero lo que sería eso, el Señor de la cosecha, ¿qué haría cuando Él viniera y encontrara a esos siervos malvados? Ahora, solo un momento, y Él escribe, recuerden ahí la escritura de estos mensajes que hemos estado escuchando, de la separación del trigo y la cizaña, la segregación que lo hace los ángeles, pues Él escribe allí, Mateo 13:30. Y recuerden que son esos ministerios de Moisés y Elías los que hacen esa segregación. Dice, ahora solo un momento, aquí está José, un tipo perfecto, parado como los judíos y retornando en los últimos días, al final, viniendo a través del milenio, cuando los judíos serán salvos de nuevo. Y ellos miraron, y José, usted sabe cómo es que él fue enviado allá abajo, cómo Israel envió a sus hijos allá abajo. Ellos tenían un poco de maíz, ellos estaban muriéndose de hambre, y José había interpretado el sueño del rey, y cómo es que él tenía almacenado el maíz. El único lugar en el mundo en el que había comida. ¿Dónde era el único lugar del mundo donde había comida? Donde estaba José. Él había almacenado, él tenía almacenado ese alimento, el maíz. Y más adelantito vamos a ver algo, porque en el libro de citas habla algo de esa montaña de pan. Sigue diciendo, eso hoy es un tipo perfecto de la iglesia. El único lugar donde la comida espiritual es dada es en el reino de Jesucristo, que es la iglesia del Señor. Usted puede ir y tomar algún viejo credo de iglesia y recitar unos cuantos credos de los apóstoles y lo que usted quiera, pero hermano, el Espíritu está en la iglesia renacida del Dios vivo, es la única donde hay alimento. Y él escribe José al lado. Y esos judíos están yendo a reconocer que uno de estos días vendrá. Los 144,000 judíos, escribe. Ahora noten, entonces cuando él venga, él dijo que vio al pequeño Benjamín. Y él escribe los 144,000 hebreos. Y como usted sabe, cómo él creía que habían hecho ellos cómo es que su madre había dado nacimiento a este niño y que había muerto el pequeño Benjamín. Y él vio a sus hermanos y ellos no sabían quién era él. Ellos pensaron que él era un gran príncipe y ellos estaban temerosos. Y entonces cuando él se sentó hacia atrás dijo, ¿quién eres tú? Y ellos dijeron, somos los hijos de un hombre el cual es Jacob, que es un anciano, Israel, y el cual era el bendito del Señor y demás. Entonces él oyó que su querido y viejo papá aún vivía, y escuché lo que él dijo aquí. Y él se dio a conocer a ellos cuando cerró las puertas, su corazón. Mire el amor de Dios allí aún llamando. Y allí esos judíos parados, pobres muchachos, ellos estaban hambrientos. Su padre estaba muriéndose de hambre. Dijo, vayan ahí y consigan un poco de maíz o nos moriremos de hambre. Y él retuvo a Benjamín allí como una señal. Y usted sabe cómo fue eso. Cómo es que él permaneció ante él. Entonces él miró y vio a Benjamín. Él no podía frenarse ya más tiempo. Él hizo que todos salieran, que se fueran. Y él escribe arriba, los gentiles. Y vamos a ver algo aquí en el libro de los sellos. Segundo párrafo dice, luego él derramó su sangre porque fue nuestro Redentor semejante, la derramó sin reserva. Él no tenía que hacerlo, pero la derramó libremente para redimirnos.
Luego subió al altar de Dios y allí espera sobre el altar del sacrificio mientras Dios tiene el libro de la redención en su mano. Allí está el Cordero intercediendo para redimir. Entonces, ¿cómo se atreve alguien a decir que María o José o cualquier otro mortal puede interceder? No se puede interceder sin la sangre. No, Señor, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Así dicen las Escrituras. Y allí lo vemos. Y allí permanecerá hasta que haya sido redimido el último predestinado. Entonces Él vendrá para reclamar. Y Él escribe con Moisés y Elías lo que ha redimido. Qué gran Padre es Él. Y escribe reclamo. Y dibuja 2 estrellas de David al lado. Recuerden, yo siempre he enseñado, como dicen las Escrituras, en la boca de 2 o 3 testigos consistirá todo negocio, como por ejemplo no se puede tomar una sola escritura y con eso probar algo, porque se necesita algo más para completar el cuadro. Y hay una parte donde él dice que es como un rompecabezas, creo que es, vamos a ver dónde es que está los sellos. Dice, pero ahora cuando usted ve las escrituras armonizando perfectamente y formando así una continuidad constante, donde termina una escritura, luego otra se une perfectamente formando un cuadro completo, como por ejemplo cuando se arma un rompecabezas, hay que hallar la pieza correcta, porque ninguna otra va a quedar bien. Solo así se puede completar el cuadro. Hay uno solo que puede hacer eso, y es el Cordero. Y a Él estamos mirando. ¿Ves? Es como un rompecabezas, el cual, cuando uno arma cada pieza, se necesita la que encaje exactamente donde va. Y así son las Escrituras. Todo tiene que encajar bien, tiene que ir en la posición correcta y en el lugar correcto para armar el cuadro completo. Yo puedo, sigue diciendo el libro de los sellos, 3:45, yo puedo tomar una sola escritura en Mateo 27:3 al 5, donde dice que Judas fue y se ahorcó. Y luego otra en Lucas 10:37, donde Jesús mismo dice, ve y haz tú lo mismo. Pero eso no cuadra con las demás escrituras. Ahora, veamos en Mateo 24, donde el Cordero mismo está hablando. Desde luego, todos saben que Cristo es el autor del libro completo, pero aquí está predicando su sermón a los judíos en particular. Ahora, queremos comparar en Mateo 24 con Apocalipsis 6, donde veremos que el Cordero está mostrando en símbolos exactamente lo que habló en palabras, quedando así comprobado que esa es la verdad. En Mateo es donde está hablando de lo que va a suceder. Y en Apocalipsis es donde acontece. Es la vindicación perfecta. Ahora, ya sabemos de antemano que Mateo 24 es el capítulo al cual todos acuden cuando se refieren al periodo de la tribulación, de la gran tribulación. Entiendan eso. Este sexto sello es el sello del juicio. Ya vimos la trayectoria del anticristo, el rapto de la novia, luego vimos los mártires, aquellos judíos debajo del altar. Y él escribe ahí, los profetas son el juicio de Dios. Sexto sello es igual, el sello del juicio. Ahora, esto aquí es la apertura del juicio de Dios, donde la gente que está en el periodo de la tribulación, de donde saldrán los 144,000 judíos redimidos. Les probaré sin duda que son judíos y no gentiles. Esto no tiene nada que ver con la novia. Ella ya ha subido y no es mencionada de nuevo, sino hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entonces el sexto sello es el sello de juicio de la palabra. Ahora recuerden que esos 144,000, él nos dice que eso sucede, dice, ellos también lucharán con Dios hasta que los 144,000 de las 12 tribus de Israel sean llamados y sacados fuera. ¿Quiénes son los que están para esa labor? Pues Moisés y Elías. Eso sucede justamente antes de comenzar la tribulación. O sea que ese evento sucede antes de comenzar la gran tribulación. Y
Allí donde estamos leyendo, Él nos está colocando a esos que Él les dijo que salieran fuera, o sea, hay un lapso de tiempo allí que ustedes pueden ver que todo eso ocurre justo antes de la gran tribulación, en donde algo estará moviéndose con el pequeño Benjamín, que son los 144,000 hebreos. Él no podía refrenarse ya más tiempo. Él hizo que todos salieran, que se fueran. Y el pobre José permaneció allí y dijo: yo soy José, su hermano. Y él escribe allí: yo soy José. Él, yo soy, que le apareció allí luego a Moisés. Dice, y sus hermanos solo le habían dicho: tenemos un hermano que fue matado por las bestias. Y ellos estaban hablando allí mismo a su hermano. Era su hermano José quien estaba ahí parado. Y él hizo que todos salieran, y entonces él se reveló a sí mismo y dijo: yo soy José, su hermano. Y ellos tenían miedo, los patriarcas, ellos tenían miedo. Él dijo: no tengan miedo. Y él comenzó a gritar tan alto que aún en el palacio de Faraón podían oírle gritar, oír sus lamentos y lloro. Y corrió hacia abajo y abrió sus brazos alrededor del pequeño Benjamín y le abrazó y le besó. Y cayó sobre su cuello y comenzó a llorar y dijo: ¿me quieren decir que mi pobre y viejo papá aún vive en Canaán? ¡Qué sentimiento! El amor de Dios siendo derramado. Mi papá aún vive y yo les voy a dar algo de maíz. Dijo: oh, y el clamor a lo más alto de su voz. Y ese alimento, ellos lo estarán viendo o estarán buscando ese alimento y verán en dónde en el día postrero estará ese alimento siendo impartido desde un solo lugar para el mundo entero. O sea, desde un lugar, así como allá en un lugar había alimento, como dice allí, que José tenía alimento para el mundo entero, dice que él tenía, dice, y cómo es que él tenía almacenado el maíz, el único lugar en el mundo en que había comida, y el único lugar en el mundo donde habrá en el día postrero esa enseñanza, ese conocimiento, para obtener así los hijos de Dios, para ser transformados y raptados, será en el cumplimiento de la gran carpa catedral. O sea, en esa etapa de enseñanza, ahí es donde será impartido ese alimento para todos los escogidos de Dios que están en diferentes partes del mundo, y de ahí se estará hablando por medio de sus ministerios todo ese alimento que es en donde habrá, donde estará el único lugar donde habrá el alimento espiritual, que es el alimento a su debido tiempo, en el tiempo en donde los hijos de Dios, los escogidos de Dios, lo necesitan para ser transformados y raptados. Y eso es lo que el pueblo hebreo verá cuando ya estará en una etapa de los milagros y maravillas, porque los hebreos, los judíos, creen en señales. Cuando vean eso, ahí se agarrarán y dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Pero ya la iglesia novia habrá recibido, estará recibiendo ese alimento espiritual, ese maíz que ha sido almacenado allí, en donde obtendremos la fe de transformación y de rapto. Nos dice que era lo que le había citado. Muchos han leído esta cita en la página 1 del libro de citas. El primer párrafo dice: fue en el mes de marzo de 1945, una mañana como a las 3 de la mañana, 3 a.m., que nuestro Señor Jesucristo me dio una visión. Esto Él lo ha hecho muchas veces y yo muy humildemente le alabo por ello. Al principio de esta visión, aparentemente yo estaba andando al noroeste,
en un camino cuando el espíritu me volteó y me apuntó hacia el oeste. Yo estaba de cara hacia una grande montaña, parecía ser la montaña del Señor. Y él hace un dibujito de una pirámide y él escribe en la punta arriba, oeste. Ella tenía una torre de iglesia alta y elevada en la cúspide de ella. Yo fui entonces solicitado a ir al oeste hacia la montaña. Yo miré a la montaña por una puerta y en lo de adentro yo fui encontrado por una mujer que tenía puesta una vestidura que podría haber sido blanca como la nieve en algún tiempo. Ahora la vestidura estaba bastante manchada. Ella me preguntó si yo era el hermano Billy Branham y yo respondí, yo soy. Ella entonces introdújose a sí misma como la señora metodista. Yo le pregunté a ella, ¿por qué las manchas en ese vestido, hermoso vestido blanco? O sea, no es una pregunta, sino yo le pregunté a ella, ¿por qué las manchas en ese hermoso vestido blanco? Ella respondió, yo he estado tan ocupada. Yo entonces le dije a ella, eso es correcto. Ustedes metodistas tienen tantas organizaciones y sociedades en su iglesia, ustedes no han tenido mucho tiempo para el Señor. Entonces ella dijo, se me fue dicho que aquel está siendo enviado a mí. Quizás yo debería despertar a mi marido. Entonces ella se desapareció. Mirando hacia mi izquierda, yo miré a un pequeño montón de pan, de suave pan cocido. Allí habían aves blancas en pie cerca de ello, pero ellas no comían mucho de ello. Entonces el Señor me dijo a mí, ¿los conoces tú a ellos? Yo dije, no. Entonces Él dijo, ese es tu tabernáculo, y ellos no comen el pan de vida ya más. Y fíjense en eso, yo te estoy enviando por este camino. Entonces yo viajé hacia el oeste. Y él hace un dibujo, pone la piedra angular, o sea, coloca la pirámide, la séptima edad, y hace un dibujo, pues la estrella de David, y hace un dibujo con una flecha hacia la séptima edad y hacia por debajo, hacia las rayitas de la piedra angular. Entonces, y escribe oeste. Entonces yo viajé hacia el oeste. Yo fui entonces traído a un llano grande, a un llano donde una plataforma fue erigida. Aparentemente ella estaba debajo de una grande carpa o auditorio. Allí habían cortinas extendidas detrás de la plataforma. Y él hace un dibujo de la pirámide, una pirámide, y escribe grande carpa. Sigue diciendo, el Señor entonces me dijo que tirara hacia atrás las cortinas, y cuando lo hice, yo miré una grande montaña del pan de vida. Él entonces dijo, alimenta a estos. Él escribe pan de vida. Y volteándome alrededor, yo miré gente vestidos de blanco, viniendo de donde quiera, formando una gran audiencia. Y eso está siendo cumplido en una manera tan sencilla como Dios nos ha estado dando ese pan de vida en ese cumplimiento que Él en varias ocasiones nos decía cuando estemos en la carpa, en esa etapa de la enseñanza, la carpa, la enseñanza y todo eso, y vemos cómo todas esas escrituras armonizan como un rompecabezas y cómo Dios va cumpliendo todas esas visiones que le han sido mostradas al reverendo William Branham en una manera tan sencilla, y que a cada uno de nosotros, como los entendidos, que le fue dicho a Daniel, que los entendidos iban a comprender, hemos sido cada uno de nosotros, que hemos comprendido todo eso que Dios ya había profetizado y le había dado en visión al reverendo William Branham, que fue el más que le dio muchos detalles de lo que iba a ser esa parte de la tercera etapa, en la cual, en una gran carpa catedral, iba a estar allí
almacenado ese alimento espiritual, ese maíz, ese pan de vida que necesitaban los escogidos de Dios para obtener la fe de rapto, la fe de transformación. Así que todo lo que ocurrió allá en el tiempo de José, ahora podemos ver cómo Dios lo cumple en una escala mayor, y todo ese alimento será para la novia, para las fatuas y para los perdidos. O sea, para los perdidos en cuanto a que se estará proclamando, hablando el juicio divino también sobre ellos. O sea que hay palabra también para ese grupo, como también para los 144,000. Pero el alimento, el pan de vida, es para los escogidos de Dios, los hijos de Dios, los cuales estarán recibiendo ese pan de vida, ese alimento espiritual, por medio de los ministerios que estará Dios operando allí, por medio del Espíritu Santo operando esos ministerios, los cuales estarán impartiendo esa enseñanza, ese pan de vida, esa revelación, la cual nos ha dejado almacenado el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, el cual Dios, por medio de él, nos ha traído toda esta revelación, y ahora estamos impartiendo esta palabra por medio de esta forma y esta manera en que Dios ya lo tenía programado desde antes de la fundación del mundo. Una manera y una forma que muchos quizás no la comprenden, no la entienden, pero es lo que Dios pensó y lo que Dios tenía escrito ya en su programa, que iba a ser el cumplimiento de la visión de la Gran Carpa Catedral en sus comienzos y hasta llegar a esa parte culminante en donde estaremos viendo ya esa actividad que vio exactamente el reverendo William Branham. Pero ya en ese momento ya hubo una trayectoria completa de toda la obra que Dios iba a estar realizando bajo la carpa, bajo esa grande carpa que escribe allí, esa grande carpa. O sea que será una trayectoria, una labor rápida que estará siendo hecha una realidad en medio de los escogidos de Dios, que estamos vivos en este tiempo, no tan solo en Puerto Rico, sino en toda la América Latina, porque se estará impartiendo ese alimento que es en el único lugar donde hay ese alimento almacenado, ese pan de vida. Dice que cuando él tiró las cortinas hacia atrás, cuando lo hice, una grande montaña de pan de vida. ¿Ve? Ya hemos identificado el lugar, hemos identificado el ministerio, hemos identificado el pueblo que estaría recibiendo ese pan de vida, y son todos los latinoamericanos y caribeños que han estado en esta trayectoria hacia la tierra prometida, y ahora estamos frente al Jordán, esperando recibir todo lo que necesitamos para cruzarlo en seco, cruzar en seco la gran tribulación, o sea, todos esos juicios divinos que han de venir, cruzarlos en seco con nuestra transformación. O sea, estamos ahora en pie, preparándonos para nuestra transformación, para irnos a la cena de las bodas del Cordero. Ha sido para mí un privilegio y una bendición poder practicarles hoy esta pequeña plática, en este saludo, en el cual hemos hablado de ahí varios temas y varios ángulos, y a medida que Dios nos siga ayudando y seguir leyendo todos estos extractos y todos estos mensajes y todos estos escritos, vamos viendo más claramente dónde nos encontramos, en dónde estamos, para que estemos en el lugar correcto, con el ministerio correcto, en el continente correcto, en el tiempo correcto, para recibir el pan de vida bajo la Gran Carpa Catedral. Ese podemos ponerle como tema, el pan de vida dado en la Gran Carpa Catedral. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y oren mucho siempre por nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín,
Que Dios los siga bendiciendo y los siga fortaleciendo, y también oren siempre por todos los ministros, por todos los hermanos, recordando que vendrán tiempos difíciles, tiempos duros. Recuerden que allí los sacerdotes, para cruzar, estaban ya los pies mojándose con agua. O sea que estaremos casi ahí al borde de la muerte, y eso nos indica que vendrán tiempos pero que muy difíciles, esa apretura, pero sabemos que en esos días se abrirá esa gran bendición de nuestra transformación para pasar el Jordán en seco. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Es para mí un privilegio y una bendición poder saludarles a cada uno de ustedes. Es una labor muy importante que las imprentas hacen en este tiempo final en favor de los hijos e hijas de Dios. Hay una bienaventuranza allí, y lo dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 3, bienaventurado el que lee. Y para leer tiene que haber alguien que haya escrito, y ese escrito tiene que haber alguien que lo imprima. O sea que es una cadena para que ese que va a leer obtenga ya ese libro en sus manos, para poder tener esa bienaventuranza de leer. Y luego está la de los que oyen las palabras de esta profecía. O sea que todos estos hermanos que trabajan arduamente en esta labor, no tan solo allí en Venezuela, sino en todas partes del mundo, donde están trabajando, imprimiendo el mensaje, la palabra, tanto el mensaje, la revelación que nos ha traído Dios por medio de su ángel mensajero William Soto Santiago, como también estos estudios bíblicos, los cuales contienen también toda esa revelación que nos ha traído el ángel del Señor Jesucristo en los extractos y también los escritos que ha dejado el mensajero. O sea que lo que estamos imprimiendo es de gran valor para los hijos de Dios. Todos aquellos que lo valoran, pues ellos van a apreciar ese trabajo. Los que no lo van y no van a saber apreciarlo porque no les interesa. Pero a los que sí les interesa, a los que valoran la palabra de Dios y los que valoran los escritos proféticos del ángel del Señor Jesucristo, van a estar muy agradecidos por todos estos hermanos que en esta hermosa labor que están haciendo en este tiempo final, hacen para que estos libros lleguen a cada uno de los hijos de Dios, los cuales desean prepararse para la transformación. O sea que cuando usted ve un libro en su mano, sepa que detrás de eso hay un montón de personas y también un arduo trabajo y también mucho amor envuelto en ese trabajo que ellos están llevando a cabo. Y como yo les decía en un saludo que envié hoy también, que en este tiempo ese pan de vida, ese pan que ha sido almacenado y está siendo impartido bajo carpa, es el que también Dios nos ha permitido en este tiempo colocarlo en folletos para que también le llegue a todos los escogidos de Dios. Y es por medio de esa enseñanza, es por medio de todo lo que se está hablando ahí bajo carpa, que nos decía nuestro hermano William en varias ocasiones, que ahí es donde íbamos a obtener la fe de rapto, la fe de transformación. No podía ser en otro tiempo, no podía ser
de otra forma, sino en la forma que ya tenía Dios programada desde antes de la fundación del mundo. Y todo eso Dios lo tenía tan oculto que le ha pasado por alto a muchos, que después, cuando se ve el resultado al final de todo el efecto, que toda esta enseñanza bajo carpa, la enseñanza bajo esos ministerios bajo carpa, cuando ellos vean el resultado, las personas aún, las que están ahí sentadas al lado de uno, aquellas que aún no han entendido, no han creído o no quieren creer y no entienden y prefieren quedarse fuera y alejados, pero cuando ellos vean el resultado de esa enseñanza, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, cuando uno está estudiando y luego ya está en los exámenes finales y ya ese último examen depende de la nota que uno va a recibir, y cuando uno ya está va a graduarse y ven allá los que van a graduarse que están allá en la tarima y llaman a tal persona, fulano de tal, y esa persona pasa adelante, al frente, y pasa allá arriba y le colocan alto honor o una cum laude, algo así, que son ya altos honores, y le ponen una cinta de oro y le ponen medallas y le ponen unas cintas y una serie de cosas y le dan un diploma de graduado, y aquel que perdió todo ese tiempo y acá en la escuela dicen que se colgó, los que se cuelgan, que no pasan el grado, pero están allí mirando y están observando todo, dice, oye, yo quiero de eso mismo, pero ya ahí estarán viendo y estarán deseando algo muy tarde. O sea, estarán viendo el resultado de este tiempo que no va a volver a repetirse. Esto es solo una sola vez que está ocurriendo. Una sola vez para esa graduación, esa adopción de todos y cada uno de los escogidos de Dios que han estado agarrados de toda esta enseñanza que está siendo impartida bajo carpa. Y cuando los que están allí estén mirando y viendo, oye, pero yo quiero de eso también, ese resultado, espérate, ¿dónde fue que tuvieron ustedes ese cuerpo eterno? Pero yo quiero de eso, pero si yo tenía el mensaje también, ¿qué pasó? Usted se fue o por otro camino, o no aceptó el camino provisto por Dios y rechazó aquello para lo cual o por lo cual iba a obtener al final ese resultado, o sea, el resultado de comerse ese cordero pascual esa noche rápidamente, era para tener también esa señal en el dintel y los postes de la puerta de sus hogares, comerse ese cordero que representa la palabra rápidamente, porque luego de eso vendría la muerte. La muerte pasaría, pero donde viera la señal, ahí la muerte no entraba al primogénito. Y así nosotros tenemos la señal aplicada y nos estamos comiendo la palabra, la revelación, ese pan de vida, la cual está procediendo en la enseñanza bajo carpa. Ellos, al desear, como las fatuas, las vírgenes fatuas o durmientes, que querían de ese aceite, danos de ese aceite, queremos de eso también, pero yo quiero de eso, dame. Ven, ya será muy tarde porque no le podemos dar de lo que ellos habían antes rechazado, que habían antes combatido. Más bien se les dirá, vayan y busquen ustedes mismos, porque
todo esto es un asunto individual. Pero ya cuando vayan, se le acabó el tiempo y no van a poder volver atrás para tener todo este tiempo que hemos llevado, hemos estado y no sabemos cuánto tiempo nos falta preparándonos, comiéndonos toda esta revelación que está siendo impartida bajo carpa, toda esta enseñanza, porque es una enseñanza, la revelación, la palabra revelada la trajo el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Ahora es un tiempo de enseñanza, la enseñanza bajo carpa, y esa enseñanza de la manera que está siendo dada al pueblo, es la que va a producir la fe de rapto. Y eso lo ha dicho el mensajero, que sería bajo ese ministerio, bajo carpa, en una gran carpa catedral. Nos dice en el mensaje Religión de Jezabel, dice, pero un día Dios lo llamó afuera de nuevo. Y él escribe, quinto Elías, he aquí venía él. Oigan detenidamente ahora y no le dé coraje conmigo. Y escribe Elías, desierto, y no le dé coraje conmigo. Yo estoy diciendo, así dice el Señor. Cuando él salió, ¿qué hizo Dios? Él lo envió a una mujer viuda. Ella una vez tenía un poder de hombre sobre su cabeza, pero tomó la muerte para libertarla, para que ella pudiera creer la palabra del profeta. ¿Notó usted eso? Ella tenía un esposo que la guiaba para este lado y para aquel lado, en una de las escuelas allá abajo. Pero durante esta gran sequía, él había sido quitado, la muerte lo había tomado, o sea, murió. Ella no estaba más conectada en cualquier organización, así que ella estaba lista para oír la palabra del Señor. ¿Ve? Cuando una persona, ahí está tipificado en el esposo de esa señora, pero ¿cómo es que representa allí cuando uno está libre de cualquier organización, cualquier denominación, cualquier cosa que sea inclinada a una denominación? La persona que esté así, en esa forma, no está preparada para oír la palabra del Señor. Ahora, cuando está libre, cuando se siente libre, cuando es una persona, un grupo libre, entonces está en posición para oír la palabra del Señor. Sigue diciendo una mujer, significando la iglesia, una viuda, que su esposo, organización, había muerto, y ella estaba solo escasamente pensando que ella misma estaba viviendo. Y Dios dijo, ve donde ella ahora, ella te oirá. Yo la he ordenado. Y él hace un dibujito de la piedra angular y de las 7 edades abajo de la pirámide y una flecha hacia la piedra angular. O nosotros pensamos algunas veces, ustedes pequeños grupos allá que son tan fieles y hacen todo lo que pueden por tener una reunión para tratar de mostrar a la gente que su corazón está bien y ustedes quieren que ellos estén bien. Usted piensa que tiene un mal tiempo, pero recuerde, Dios tiene su ojo en usted. Usted le ama a Él. Yo sé que usted le ama a Él. Usted no sentaría o no se sentaría aquí. Usted no atendería a cualquier tal cosa o cualquier cosa. Dios tiene su ojo en usted. Sí. Y cuando Él lo hizo, su esposo había muerto, su organización había muerto. Así que ahora ella está lista para oír la palabra del profeta. Así que cuando el profeta vino a la puerta y le pidió por un poco de agua, ella fue a buscarla. Entonces él dijo, tráeme un bocado de comida. Y ella se volteó y dijo, como el Señor vive, yo no tengo nada sino solo bastante. Ahora, parecía como que él, esto es la traducción que estamos aquí leyendo de esta versión. Ahora parecía
parecería como que él había sido enviado para tomar lo poquito que ella tenía, pero era viceversa. Cuando ella estaba dispuesta a dar lo que tenía para el sostén de la palabra, miren qué hermoso eso, Dios la alimentó. Y él escribe la fe en la palabra y Dios lo mantendrá, 3 puntos suspensivos. Y si usted está dispuesto a dar el espíritu que usted tiene, el espíritu que Dios le ha dado para el sostén de la palabra, entonces Dios lo mantendrá vivo. Y ahí está en la parte de los 3 puntos suspensivos, porque él escribió la fe en la palabra y Dios lo mantendrá. Y ahí, acá el hermano Branham dice vivo. O sea, ahí podemos pensar o colocar esa palabra vivo, pero lo dejamos tal como el hermano William lo dijo allí, la fe en la palabra y Dios lo mantendrá, 3 puntos suspensivos. Sigue diciendo, aleluya, oh gloria a Dios. ¿Lo pueden ver, iglesia? No piense que estoy fuera de sí, no lo estoy. Pero lo que usted tiene, lo poco que usted cree en Dios, ¿qué clase de fe tiene usted? Póngala en la palabra, no en organización. Póngalo en la palabra de Dios, Él lo mantendrá vivo. Ella estaba lista entonces, porque antes ella no podía, porque no la dejaban. Estaba en esa representación, estaba el marido, no la dejaba oír de la palabra del Señor. La tenía esclavizada bajo esa organización, esa denominación. Y así sucede con los individuos e iglesias también, que los líderes o también individuos están atados a organizaciones o a denominaciones. Pero ahora ella está lista. ¿Lo recibirá ella? Dios envió un profeta por su camino. ¿Recibirá ella su palabra? ¿Recibirá ella a este profeta? Sí, lo recibió. Y él le dijo a ella, ahora lo poco que tú tengas de vida, póngala aquí, tráemela a mí primero. ¿Y qué sucedió? Cuando el resto del mundo estaba decaído y muriendo del hambre, ella y sus hijos y su casa, todos comían 3 buenas comidas al día. Divina revelación en la palabra. Ella le escribe, Elías, la viuda, también arribita, hace un dibujo de la estrella de David, y también abajo escribe también dibuja la estrella de David y la pirámide con las edades, o sea, con la parte de abajo de las edades. Y también escribe comida, es igual, revelación divina en la palabra. Yo espero que usted lo vea, amigo. ¿Qué sucedió? Él se quedó allí hasta que el hambre había pasado, viviendo con esta mujer, esta iglesia, que lo recibió y creyó su palabra y la mantuvo viva, mantuvo la iglesia viva. Y hace un dibujo hacia la piedra angular, hacia la piedra, las edades, y arriba la piedra angular y una flecha hacia la piedra angular. Y la mantuvo viva, mantuvo la iglesia viva por la palabra del Señor, porque Él dijo, así dice el Señor. Ahora, no tenemos tiempo para mostrarle el resto de la historia. Usted sabe cómo él tuvo que llegar a una declaración forzada con Baal. Él lo hará. Uno de estos días, no se preocupe. Cuando él salga pataleando de ese desierto, usted vigile lo que tomará lugar. ¿Qué sucedió? Luego, cuando el buen viejo Elías, el profeta, un verdadero siervo de Dios, vino al final de su camino, y él escribe, el cuarto ministerio de Elías, vino al final de su camino
Dios le dijo un día, dijo Elías, tú has predicado suficiente, ahora tú has batallado con Jezabel y toda su pintura y todo hasta que has tenido suficiente de eso. Dijo, ven abajo al Jordán. Y aquí va él, bajo el Jordán. Allí el viejo arroyo de fango, bajando de allá, frío, agua helada. Como todo hombre tiene que encararse, Jordán, muerte. Pero ahora este gran siervo de Dios, vamos a leer acá, ya ha salido el sol. Página 40 dice, bien viejo y caminando por allí a la redonda, y estaba tan lleno del poder vivificador. ¿Ustedes saben qué? Él miró a lo largo del Jordán. Oh Dios, casi puedo ver al otro lado. ¿Puedes verlo tú? Tan lleno de poder vivificador hasta que él vio un carro enganchado por allá, algunos caballos de fuego amarrados a algún árbol por allá. Él solo caminó. Y recuerden, ya eso es fe de rapto. Ya eso es una persona que está mirando hacia esa dimensión. Él solo caminó a través del río y se fue al hogar, sin aún morir, lo que va a suceder con cada uno de nosotros. El poder vivificador enviado causó que el carro bajase desde el cielo y le subiese. Miren el poder que cada hijo e hija de Dios va a obtener. Es el poder vivificador que va a hacer y que cause que esos carros de fuego vengan y nos rapten y nos transformen. ¡Oh, qué tremendo! Dice, el poder vivificador enviado causó que el carro bajase desde el cielo y le subiese. Aún recogió su manto y se lo tiró de regreso a Eliseo. Eso es cierto. Y él escribe Elías, rapto. Ahora entonces ese individuo recogió aquel manto nuevamente, un tipo de la iglesia, ¿ve? Recogió ese manto. Ahora él hizo el doble de los milagros, lo cual es un tipo de Cristo y la iglesia, ¿ve? Elías hizo 4, él hizo 8, ¿ve? Ahora él fue doble en poder, por cuanto él lo pidió. Mayores cosas que estas yo hago, harás tú, ¿ven? Pero él estaba tan lleno del poder vivificador y todo hasta que hizo doble todas estas a las que hizo Elías, más de lo que él hizo. Y sigue diciendo acá donde nos quedamos, en Revelación Jezabel. Pero cuando este gran siervo de Dios caminó abajo al Jordán y su hijo caminando al lado de él, hijo en el Evangelio, oh, sí, él era su hijo. Sí, así es. Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Cuando él y su hijo caminaron de brazo en brazo abajo al Jordán, él estaba vigilando a su padre irse aquella mañana. Qué tremendo cómo en las Escrituras se ve también cómo eso también ocurre o ocurrió en este tiempo. Él estaba vigilando a su padre irse aquella mañana. Cuando él bajó al Jordán, él alzó alrededor y tomó aquel manto de poder de sus hombros. Dijo, muerte, tú no me puedes hacer nada. Y él hirió el Jordán. Apártate, voy a cruzar esta mañana. ¿Qué sucedió? Ella se movió hacia atrás y se secó como polvo. ¿Qué estaba haciendo el viejo profeta? Él estaba mirando a través del Jordán. Él sabía que había un carro esperándolo allá con los caballos. Él se iba para su casa. Su obra había terminado. Su hijo en el Evangelio estaba tomando su lugar. Miren cómo todo eso. Y él escribe allí, el cruce de Jordán es igual a la muerte. Eliseo es igual hijo de Elías en el Evangelio. Como todo eso viene a hacer en este tiempo
en una manera también tan sencilla que asimismo como se relata y la Biblia relata y nuestro hermano Branham habla de ese relato allí de la Biblia y habla ese relato y lo habla en las conferencias, así también se está haciendo historia en este tiempo en una forma del común del pueblo, del tiempo presente, y también se está escribiendo esa historia de cómo está o cómo fue y cómo está siendo Dios en nuestro tiempo. O sea, la historia se está haciendo a medida que vamos avanzando en este fin del tiempo. Ya al final pasará lo mismo, que estaremos leyendo toda la historia que Dios ha estado realizando por medio de sus hijos y más marcadamente por medio de los ministerios que Dios estaría operando en el fin del tiempo. Todo quedaría también en la historia, o sea, todo quedaría plasmado, hablado en los mensajes y hablado también en las conferencias y en todas las formas para que quede eso como historia, o sea, quede como evidencia de que ocurrieron esa serie de eventos y ya después estaremos y podremos conocer quizás allá más ampliamente todo lo que ocurrió cuando el mensajero de este tiempo final se fue de en medio nuestro. O sea que son cosas que vamos a conocerlas y vamos a entender luego muchas cosas que ahora no se pueden hablar en detalle, pero ocurrieron. Y lo que nos resta a nosotros es creerlas. El que no es creyente, por eliminación, no va a creer, porque no es creyente. Pero los escogidos de Dios sí creen y sí están agarrados de ese pan de vida, de ese alimento de vida, de esa comida, que es la revelación divina en la palabra, para obtener ese poder vivificador, para poder hacer y poder causar que esos carros de fuego vengan y nos transformen y nos rapten. Es algo tan glorioso y tan grande lo que nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo, que no hay palabras para agradecerle a Dios todo lo que está haciendo en una manera tan sencilla, que le damos gracias a Dios que lo haya hecho así, que no lo haya hecho complicado, que no hayamos tenido que rompernos la cabeza. Señor, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Pero Dios nos abrió al final del camino esa luz. Recuerden que cuando el hermano Branham dijo, cuando esa persecución venga, no te asustes, hay una luz que se llevará a sus hijos, hay una luz que nos raptará, y esa luz es nada más y nada menos que la columna de fuego, la que ha estado guiándonos por todo este tiempo y ahora está quieta allí, alumbrándonos con esta enseñanza de la carpa, enseñanza bajo carpa, la cual pronto descenderá a ese cuartito de madera y hará luego los grandes milagros físicos que serán vistos públicamente. Ahora todo es en el campo espiritual y nos está alumbrando desde lo profundo de nuestras almas, nos está dando ese pan de vida, nos está dando esa comida, esa revelación divina que es la palabra, para que así alrededor de esa palabra seamos nosotros transformados de adentro hacia afuera. Tengamos ese poder vivificador que tuvo Enoc, el que tuvo Elías, el que tuvo Jesús, y lo tendrán los hijos e hijas de Dios en este tiempo final. Tendremos ese poder vivificador que causará que los platillos voladores, carros de fuego, vengan a cada uno de nosotros y nos transformen. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por la manera
que Él ha estado cumpliendo las cosas que Él prometió por medio de sus profetas, más por el reverendo William Branham y por el ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, lo cual las cosas se están cumpliendo al pie de la letra. Y las que faltan se cumplirán también, porque esto es así, dice el Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y todos los hermanos también en todos los países, que Dios use a todos los ministros y a todos los hermanos en esta gran obra de este tiempo final, unidos todos en el aposento alto, bajo un mismo sentir, bajo una misma fuerza, una misma unidad, un mismo amor, que es el amor divino, el cual va a reinar, y vamos a obtener esa gran victoria por medio de ese amor divino, lo cual reina en nuestros corazones y reinará por el milenio y la eternidad. Que todos los ministros, junto con nuestro hermano Miguel y todos los hermanos en todas las congregaciones aquí en Puerto Rico y este servidor, sigamos adelante, luchando, obteniendo toda esta enseñanza para así obtener pronto nuestra transformación. Ese es el motivo para este tiempo final, Dios cumplir en medio nuestro la visión de la gran carpa catedral y tener la gran carpa catedral en medio de la raza humana, en medio del pueblo de Dios, en medio de los latinoamericanos y caribeños. Ese es el motivo para construir una carpa, y el motivo es que Dios nos quiere ver en la cena de la boda del Cordero. Así que ya tenemos la carpa, ya estamos recibiendo esa enseñanza. ¿Qué es lo que nos falta? Ese poder vivificador completo en nuestras vidas, para que así Él luego nos transforme. Veamos esa dimensión, veamos esos carros de fuego, y que cause que nosotros con ese mismo poder, cause que ellos vengan a nosotros y nos transformen. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Ha sido para mí un gran privilegio y una bendición poder saludarles y enviarles estas palabras de saludo en este tema, en este saludo que le pondremos como tema. Vamos a ver qué tema le ponemos. Puede ser ese, el poder vivificador, o recibiendo el poder vivificador bajo la enseñanza de la carpa. Ese puede ser el tema para esta ocasión. Ya ahí se lo colocaremos en el estudio cómo sería ese tema, porque le escribe allí Elías rapto, y acá habla de revelación divina en la palabra. Así que ya veremos qué tema le ponemos. También está la fe en la palabra, y Dios lo mantendrá vivo. O sea que hay algunos temas que podemos colocarle aquí, pero ese está muy hermoso, recibiendo el poder vivificador por medio de la enseñanza bajo carpa, vamos a decir. Que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Que Dios les bendiga grandemente. Estamos viviendo en un tiempo muy importante, porque es el tiempo en donde cada hijo e hija de Dios será transformado, será raptado, e iremos a la cena de las bodas del Cordero. Esas son las promesas que cada hijo de Dios está anhelando, está deseando, está pidiendo y se está preparando. Para recibir esas promesas necesitamos una preparación, necesitamos un repaso de lo que Dios nos ha traído por medio del ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago, por el cual estamos agradecidos a Dios que lo haya enviado en este tiempo, para que así Él nos traiga toda la palabra, todo el mensaje que
nos prepara para nuestra transformación. Y en cada tiempo Dios ha tenido la guianza divina, la guianza la cual es la que Dios por medio de ese instrumento, porque Dios siempre usa un velo de carne. El ser humano es el socio de Dios. Por lo tanto, siempre en cada tiempo Dios usa un velo de carne por el cual Él hace y cumple la obra correspondiente a cada edad o a cada dispensación. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés todos sabemos que Moisés fue un profeta dispensacional, el cual libertó al pueblo hebreo de Egipto. Y Dios les dijo que los libertaría y los llevaría hasta la tierra prometida. Pero fíjense que llegó un momento en donde Moisés tenía que salir de la escena. Pero por eso Dios no iba a dejar al pueblo sin pastor, oveja sin pastor. Levantó allí, que ya venía con una trayectoria al lado de Moisés, aprendiendo de Moisés, para que él continuara la labor que Moisés dejó hasta cierto lugar. Continuaría esa misma labor con el mismo mensaje de Moisés. E introdujo al pueblo hebreo hacia la tierra prometida. Ya Dios tenía al hombre listo, o sea, tenía al líder listo para cuando eso ocurriera. Ya estaba allí preparado para continuar la labor de Moisés. No iba a levantarlo de la nada y ponerlo y colocarlo allí. Este es el que va a introducirlo y que pasaran el Jordán, y este es el que va, aquí lo traigo. ¿Y de dónde salió ese? No, tiene que ser un instrumento que Dios ha venido preparando para que cuando haya ese entrelace de que Dios se lleva ya ese mensajero, ya Dios tenga listo al hombre para continuar esa labor. Hay un mensaje muy hermoso donde nos dice nuestro hermano William Soto Santiago en el mensaje El Líder, predicado el 31 de octubre del 1982. Así entonces usted vence esos momentos difíciles de la vida que hay aquí, pero que uno no los puede evitar porque son etapas para ser probados nosotros, para que el que cree se afirme más y para el creyente manufacturado diga, eso era lo que yo estaba esperando para yo decir que hasta aquí me trajo el río. Pero sabemos que si hay tres grupos, a uno de ellos usted pertenece. Y por supuesto, usted sabe a cuál pertenece. Y seguiremos siempre adelante. Hay diferentes etapas, tenemos que comprenderlas. Hay etapas en donde de momento se ve mucha gente, como pasó cuando el Señor Jesús vinieron miles de personas, comieron los panes y los peces y eran miles de personas. Pero después, cuando Él llegó a tocar algunas cositas que ellos no entendían, porque siempre el problema está con la gente en lo que ellos no entienden. Cuando uno no entiende una cosa, se queda callado. Siempre se queda callado, sigue hacia adelante con lo que ya entiende, esperando más adelante entender lo que ya entiende, esperando más adelante entender lo que no entiende todavía. Porque Jesús le dijo a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Así que, ¿por qué uno tropezar con lo que no puede entender? Pero eso es lo que le pasa a la gente. No entienden algunas veces algunas cosas y ahí es que tropiezan. Y cuando tropiezan, entonces dicen, hasta aquí yo llegué, no sigo yo hacia adelante. Y como cada persona tiene que ser probado, pues tenía que pasar por etapas en donde Él mostrará qué clase de creyente es Él. Porque si son tres grupos, para que cada grupo se identifique, tiene que acontecer algo. Tiene que pasar etapas de pruebas, etapas así,
para que cada cual se exprese. Por ejemplo, por eso yo les decía, si Dios, que era el deseo de todos y cada uno de nosotros, imagínense que Dios permitiera que nuestro hermano William se quedara, entonces todo lo que había en el corazón, vamos a decir, esto que está pasando ahora no estuviera pasando, porque así era fácil, así era, vamos a decir, todos quedaban ahí con eso en el corazón sin sacar lo que había en el corazón, porque no era el momento para hacerlo. Tenía Dios ya que llevárselo y ahora viene esa etapa de prueba y ahí es que empieza a salir del corazón todo lo que hay en el corazón de las personas, de los que salieron en este caminar hacia la tierra prometida de nuevo cuerpo. Lo mismo que pasó con el pueblo hebreo. Allá, dice en Deuteronomio 8, los hizo pasar por todo eso para probarlos. ¿Ves? Siempre hay un tiempo de prueba. Sigue diciendo, así que podemos ver que esta clase de personas, el creyente manufacturado o hecho creyente, es una persona digna de misericordia. Miren eso, porque es una persona que está escrita en el libro de la vida, pero es una persona que corre mucho peligro de ser borrada por causa de sus actitudes negativas, porque es muy variable esa persona. Un día está bien, un día está de mal humor, un día está bien positivo, otro día está negativo, o la mayoría de las veces está negativo. Siempre es un no para esa persona. Siempre está criticando, siempre está negativo. Ese es el manufacturado. Y mira lo que dice, sigue diciendo aquí. Hoy puede estar tan entusiasmado que puede parecer ser más creyente que un verdadero creyente, porque es una persona extremista, se va siempre a los extremos. Y así como se va más allá de donde debe ir y va más allá de donde va el verdadero creyente, después también va más atrás de donde va el incrédulo. O sea, que lo mismo va para un lado que para el otro lado. Es una persona digna de compasión. Es una persona que está escrita en el libro de la vida, pero es una persona que tiene en la vida muchos riesgos de ser borrada del libro de la vida, porque es una persona que varía de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación, a las circunstancias. Pues él entonces actúa como creyente o como incrédulo. Así que esa clase de persona realmente es una persona que sufre mucho, no sabe disfrutar realmente las bendiciones de Dios, no sabe pasar por las etapas difíciles tampoco. Es una persona que realmente pierde grandes bendiciones. Esperamos pues que Dios ayude a toda persona que sea así, para que no sea borrada del libro de la vida. De esa clase de personas salieron del pueblo de Israel. De las 3 clases de personas salieron unos 2 millones y la mayoría eran de esa clase de personas, pero de los verdaderos creyentes habían solamente Josué y Caleb. Así que en esas personas, en Josué y Caleb, están representados los verdaderos creyentes, y hay que pensar como ellos pensaban, porque si no, la persona entonces se va a otro extremo que le va a perjudicar en cuanto a la relación de él con Dios, aunque aún le puede perjudicar en cuanto a su nombre que está escrito en el cielo. Bueno, yo creo que esa clase de persona que le trae muchos problemas al líder de ese tiempo, repito, bueno, yo creo que esa es la clase de persona que le trae muchos problemas al líder de ese tiempo. Es la clase de persona, es la clase de persona y es de la clase de persona, de ese grupo es que aparecen las personas que siempre estarán criticando al líder de ese tiempo y que podrían levantarse también como líderes para tratar de que el pueblo no siga al líder que tienen que seguir y lo sigan a ellos. Y son la gente que puede hacer también que el pueblo vire hacia atrás, como pasó allá con el pueblo de Israel, que querían hacer que viraran hacia Egipto de nuevo, hacia la esclavitud. Hay un mensaje
El Mensajero del Atardecer, página 32, dice: siempre ha sido un grupo de líderes cada tiempo que han enredado a la gente. No son la gente, son los líderes que lo enredan. Ahora vamos, usted dice: hermano Branham, ahora espere un momento, tenemos que probar esto por las Escrituras. Si no es escritural, entonces no sirve. Por sus palabras de sabiduría en sus lideratos no inspirados, palabras de sabiduría, ellos, de hecho, hay algunos de esos genios que pueden componer esas cosas juntas. ¿No es Satán un genio en eso también? ¿No fue él quien le citó a Jesucristo en Escritura y hasta usó una razón? Él lo hizo. Eres un genio en eso. Pero Jesús nunca le discutió. Él dijo: escrito está también: apártate de mí, Satanás. Sí, lideratos no inspirados. Mire a Coré en los días de Moisés y su mensaje. Cuando Coré y Datán pensaron, ellos fueron a donde Moisés y le dijeron: espera un momento, ¿tú te crees muy grande, Moisés? ¿Tú crees que eres la única piedrecita en la playa? ¿O el único pato en el charco? ¿Tú crees el único? Pues te dejaré saber que hay atrás personas aquí que son santos también. Moisés no había dicho que no fuesen santos, pero él tenía una comisión, o sea, era el líder de ese tiempo, y él tenía que cumplirla. Y pues ellos organizaron un grupo y vinieron contra Moisés. Y él escribe: Datán y Coré. Y él también escribe: los líderes enredan al pueblo siempre. Y escribe bien grande: lideratos. Pero el líder siempre está mirando hacia adelante, hacia donde está la columna de fuego, mirando siempre la trayectoria que ella lleva para seguir con el pueblo esa trayectoria. Aunque parezca una locura. ¿No parecía una locura la trayectoria que siguió Moisés con el pueblo? Parecía una locura, pero era la trayectoria divina. Y llegaron a la tierra prometida los que fueron encontrados como verdaderos creyentes que siguieron al líder de aquel tiempo. Hay muchas cosas quizás que no entendemos en la Escritura, no entendemos quizás en cuanto a la historia bíblica, pero sabemos que hay un programa divino, hay un plan divino. Y cada persona que ha venido a esta tierra ha vivido en una de las etapas del plan divino. Los que vivieron allá en el tiempo de Lutero, pues allá tenían el líder de ese tiempo. Por eso Dios, cuando habla de los mensajeros de las edades de la iglesia, señala que fueron 7 mensajeros. Cada uno de ellos era el líder de esa edad. Cuando se llegaba el tiempo para Dios levantar al líder, el pueblo comenzaba a sentir necesidad de un líder que los guiara, y ahí aparecía el líder para traerles la dirección de Dios. Bueno, si usted estudia la historia de la iglesia, usted encontrará cómo se movió todo eso. Aún encuentra que no se le podía añadir ni se le podía quitar al mensaje que cada líder traía para ese tiempo. Y encontramos que algunas personas también malinterpretaron el mensaje. Algunas le añadieron y otras le quitaron, porque pensaron que el líder no estaba dando todo el mensaje. Pero es que lo que faltaba de dar le tocaba al otro mensajero que viniera después de él. ¿O es que Dios se lo iba a dar todo al primer mensajero, o al segundo, o al tercero? No, le dio a cada uno la porción que le correspondía. Pero algunas personas no comprenden eso. Y por eso es que Dios dice que ni le quite, ni se le quite, ni se le añada. Porque si se le quita, pues se le quita lo que corresponde a ese tiempo. Si se le añade, se le da algo que es para otro tiempo o futuro, o para otro tiempo que ya pasó, que no tienen que ver nada con ese tiempo que se está viviendo. Cada cosa tiene su tiempo, y como cada cosa tiene su tiempo, cada parte de la palabra de Dios tiene el tiempo que le corresponde, en el cual Dios respalda esa parte de la palabra que Él ha prometido para ese tiempo. Nos dice en el libro de Citas: así que yo ruego que algún día veré esa gran reunión de todo el cuerpo de Jesucristo uniéndose en un cuerpo bien grande. Luego vendrá el rapto. Y en el párrafo 48 dice, saben, y ahí escribe arriba en ese párrafo 47, la reunión del cuerpo de Cristo para
dice en la resurrección y el rapto. Hace el dibujo de la pirámide. El párrafo 48 dice, ¿saben? Me gustaría traer una carpa grande y armarla aquí por un momentito entre ustedes, gente buena, y solamente quedarme de manera que pudiéramos tomar una tarde para un servicio de enseñanza entre ministros y permitir que las iglesias sean arregladas. ¿Saben una cosa? Creo que el Espíritu Santo nos ayudará a hacerlo. Y él escribe la carpa y la enseñanza. O sea, vean todo lo que Dios tenía para este tiempo final, que corresponde a este tiempo final, lo cual Dios respalda, porque es la palabra prometida para este tiempo presente. También buscamos en la página 155, en el párrafo, vamos a ver qué dice allí, qué se estará hablando y qué enseñanza se estará dando bajo carpa. Ahora, en hacer esto, he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas 7 copas, y él escribe allí también, habíamos citado esta cita, y ahí entre medio de esta primera oración, él escribe 2002. Y las últimas 7 trompetas y los últimos 7 truenos del libro del Apocalipsis, ligándolos juntos en esta hora en que vivimos, siguiendo la apertura de los 7 sellos, las 7 edades de la iglesia, escribe arriba una carpa, por lo cual pudiéramos obtener campo para hacerlo, por lo cual yo espero que tan pronto como yo pueda, nosotros podemos obtener un lugar suficiente para eso, sea aquí en Louisville, New Albany, o sea que pongamos una carpa para que nos podamos quedar todo lo que el Señor nos guíe a hacer. Y él escribe allí, que fue la cita también en esa ocasión que leímos, 2002, carpa. Vean cómo él marca allí esa fecha tan importante, la cual Dios ya venía preparando un ministerio para él en el momento en que tenía que colocarlo para continuar esa labor como el líder, no por usar la palabra líder, pero Dios siempre usa al ser humano y nosotros lo identificamos como un líder, o sea, como aquel que guía al pueblo rumbo hacia la promesa correspondiente al tiempo en que está viviendo. Así pasó en cada edad y en cada dispensación. Y él coloca ahí también 2002, carpa. Y acá, a principio, cuando él dice, ahora en hacer esto he venido aquí con el propósito de enseñar las últimas 7 copas y las últimas 7 trompetas y los últimos 7 truenos del libro del Apocalipsis. Y él escribe arriba, 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, y escribe la enseñanza en la carpa. Es igual los truenos. Copas, también escribe copa, las 7 trompetas. Lo que necesitamos es estar como 3 meses en una carpa colocada en algún lugar aquí afuera con alguna enseñanza realmente apostólica, con ministros todas las tardes, regresar y entrar en el movimiento correcto. La cosa es que justamente nos hemos ido fuera de orden, no porque lo hayamos querido así, sino porque es la tendencia del tiempo, fíjense en eso. Y él escribe, los apóstoles enseñaron una nueva dispensación, y escribe enseñanza apostólica en la carpa, y al lado también escribe la carpa y la enseñanza apostólica. Y en el mensaje La Fe Perfecta, dice, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Ahora bien, la fe está basada en el perdón.
Y así como dijimos en la predicación de esta mañana, estamos procurando hacer que la iglesia llegue al lugar en donde podamos verdaderamente ver los tiempos apostólicos en nuestro medio. Todos anhelamos eso y está allí a la puerta. Y él escribe que la iglesia llegue al sitio, y 3 puntos, y abajo, donde pueda ver los tiempos apostólicos. Está a la puerta. Y en el libro de citas, así como dijimos en la predicación de esta mañana, hablando allí de ese mismo, pero para leerle lo que está allí, estamos procurando hacer que la iglesia llegue al lugar en donde podamos verdaderamente ver los tiempos apostólicos en nuestro medio. Todos anhelamos eso. Y está allí a la puerta. Y él hace ahí un dibujo de la piedra angular con las edades, con la parte de abajo de las edades, y escribe los tiempos apostólicos y señala hacia la piedra angular. Y abajo del extracto hace otro dibujo de la pirámide, la piedra angular, y una estrella de David. Sigue diciendo, bueno, ya vimos entonces que para cada cosa hay tiempo. Para cada mensajero hay tiempo, hay una hora, cada mensaje tiene un tiempo y un mensajero que lo ha de dar. Y nos preguntamos, ¿cuál es nuestro tiempo? ¿Cuál es nuestra hora? ¿Cuál es el mensaje nuestro? Y preguntamos, ¿cuál es el líder que está buscando la humanidad en este tiempo? ¿Cuál es el líder que necesita? ¿Será San Pablo? ¿Será alguno de los mensajeros de las 7 edades de la iglesia? Si viene Lutero en este tiempo, ¿será ese el líder que necesitan? Aunque venga en este tiempo, ya el tiempo de él terminó. ¿Qué podría enseñar Lutero en este tiempo? A virar hacia atrás y colocarnos 465 años atrás en la historia del plan de Dios. Así que, si él viene, ¿qué es lo que puede hacer? Atrasarnos 465 años. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que Dios tenga programado para este tiempo. ¿Qué líder necesitamos en este tiempo? El que Él haya prometido para este tiempo. Y cuando lo encontremos, caminaremos con Él hacia adelante, sin desmayar, sin dudar en ningún momento. Caminaremos en el plan de Dios para ese tiempo lleno de regocijo, de alegría, con buena cara cuando hay buen tiempo. Y cuando hay mal tiempo también, poniendo buena cara, sabiendo que detrás de las tempestades, detrás de las nubes está el sol. Más allá de las nubes y de las tempestades está el sol, el cual alumbrará cuando haya pasado la tempestad. Las tempestades son pasajeras. Y fíjense lo que dice en el párrafo que lo hemos leído y lo hemos citado. Hace poquito lo citamos de memoria, pero quiero leerles donde él dice, cuando esa persecución venga, no te asustes. Esa persecución, cuando venga esa tempestad, cuando venga todo lo que va a venir en contra de la iglesia novia del Señor, dice, cuando esa persecución venga, no te asustes. Hay una luz que dice que se llevará a sus hijos. Ella no pasará por la tribulación. Ella nunca lo hará. Él dijo que ya no. Ella será levantada, o sea, será raptada. Y allí escribe la apretura. La apretura, una luz. Y hace el dibujo de la piedra angular con destellos, como de rayitos de sol. Sigue diciendo, así que yo creo que hemos en esta mañana entendido estas cositas que estamos hablando. Es necesario que en cada tiempo el pueblo de cada tiempo busque, encuentre, siga, ame y respete al líder que Dios tenga para ese tiempo. Y todos juntos colaborando en la obra que le haya sido encomendada. Si hubiéramos vivido en el tiempo de Noé, hubiéramos tenido un poco de trabajo construyendo el arca. O si hubiéramos vivido en el tiempo de alguno de los profetas del Antiguo Testamento, hubiéramos estado brazo a brazo con el mensajero de ese tiempo, con el líder de ese tiempo haciendo la obra de Dios. Bueno, que Dios nos ayude en este tiempo final, porque todos queremos trabajar en la obra de Dios para este tiempo. Queremos ver, queremos entender y queremos encontrar al líder que Dios tenga para este tiempo, para que Él nos diga el mensaje de Dios, nos diga el camino que Dios ha trazado para nosotros seguir.
nos diga cómo trabajar, cómo luchar en su obra y así todos juntos hacer la gran labor, la gran obra de nuestro Padre Celestial, de tal manera que podamos decir, en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. El líder. Ahora, quiero dejar claro que detrás del líder visible, que la gente puedan ver o hayan visto a través de las diferentes etapas, edades, detrás de ese líder ha estado el líder de los líderes, que es Dios. Pero el liderato de Dios, Él lo expresa a través de un líder humano. Esa siempre ha sido la forma de Dios, porque Dios se expresa a través de carne humana. Y el liderato de Dios se manifiesta a través de carne humana. Ahora, a través de la historia, hemos visto que sus líderes han tenido muchos problemas también. No todo el mundo ha estado de acuerdo con ellos. Hay casos que han sido tantos los problemas que cualquier persona podría decir, si este fuera un enviado de Dios, no tendría tantos problemas. Pero mire a Moisés y a Jesús, los dos grandes líderes mayores que han pisado a la tierra. Mire, Moisés tenía un sinnúmero de problemas que cualquier persona que se pusiera a buscarle faltas, las iba a encontrar. Hasta su propia hermana y hermano le buscaron faltas y aparentemente le encontraron. Pero buscarle faltas y encontrarle fue un problema que ellos se buscaron con Dios. Es que ellos no comprendieron que todo ser humano tiene sus faltas, tiene sus errores y que eso acompaña la naturaleza humana. Y cuando el líder tenía esas cosas que cualquiera podía señalarle, mire, eso lo que hacía era que identificaba más ampliamente de que Dios estaba en carne humana en Moisés. Si no hubiera tenido ni una falta, la gente podía decir, ese no es ningún hombre, ese es un ángel de Dios. Quizás es el arcángel Gabriel o Miguel que ha descendido, porque no tiene ni una falta. Pero cuando le veían faltas, ese es un humano como nosotros, de carne y hueso, con las mismas luchas, los mismos problemas que todos nosotros. Así que, como él tiene luchas y problemas y faltas, de seguro, cuando alguno de nosotros pase por etapas tan difíciles o por etapas así difíciles como las que él pasa, él va a poder comprender lo que es eso. Él va a poder entonces orar por nosotros a Dios para que Dios tenga misericordia también de todos nosotros. Bueno, Jesús también podemos ver que tuvo grandes problemas. Dice que ni su familia creía en él. Usted encuentra ahí en los primeros capítulos de los evangelios, hay unos lugares que vinieron a buscarlo a él, creían que estaba fuera de sí. Y también dicen en algunos lugares que los de su casa, su familia, sus hermanos no creían en él. Y sin embargo, él era el líder enviado de Dios para la obra divina de aquel tiempo. Así que todo eso es algo natural. Cuando sucede, todo eso es algo natural. El que lo miró las cosas de otro punto de vista dijo, si no creen los de la casa de él, ¿cómo vamos nosotros a creer nosotros? Imagínense que se pusieran a esperar a que los de la casa de Jesús creyeran para entonces los demás creer. Y si nunca creían, o sea que eso es un asunto individual. Y más adelantito, ya para terminar, dice, bueno, yo creo que todas estas cosas es bueno uno conocerlas bien, porque estamos en esta tierra, todos juntos viviendo aquí en la tierra, pero sobre todo queremos la bendición de Dios. Imagínese si después de uno vivir todos los años que uno le toca vivir aquí en la tierra con tantas luchas y pruebas y problemas, después de eso, tras de eso, uno va a perder la bendición de Dios. Entonces, ¿de qué le ha valido entonces vivir aquí? Pues no le ha valido de nada. Pero queremos más bien que, aunque hayan pruebas y sufrimientos, tener la bendición de Dios para entonces vivir por toda la eternidad, por toda una eternidad en felicidad, en amor y en paz divina. Y así en la eternidad ya no sufrir más, porque Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Y un parrafito más adelante dice, siempre piense y hable cosas positivas, palabras de fe, para que alrededor de eso se materialicen cosas buenas que usted desea. Aprenda a hablar palabras creativas, palabras positivas, creativas,
para obtener buenos resultados. Búsquele la vuelta a la vida para que le saque mucho provecho. Bueno, ha sido esta mi plática en esta ocasión, el cual le colocaremos como tema a esta plática: enseñanza apostólica en la carpa. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y esa enseñanza siempre viene a través de un líder, del líder que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para tener en medio del pueblo esa enseñanza bajo carpa, porque el Espíritu Santo necesita una boca y el socio de Dios es el hombre. Que Dios nos siga abriendo día a día el entendimiento, nos siga abriendo las Escrituras, tanto a los ministros como también a todo el pueblo de Dios. Y déjenle las puertas abiertas, ministros, a la congregación. No se la cierre si usted no ve, no le cohíba a que el pueblo de Dios alcance la bendición de Dios, que es todo lo que necesita para obtener esa fe de rapto que está en la enseñanza bajo carpa. Así que luego después no se le pida cuenta a usted porque no permitió que el pueblo recibiera las bendiciones. Bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde a todos. Continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Y le damos gracias a Dios que nos haya enviado en este tiempo a nuestro apreciado hermano y amigo William Soto Santiago.